Hola a todos, bienvenidos a mi canal, El Único Camino. Hoy traigo algo diferente, pero muy poderoso. En una comunidad de Reddit, alguien hizo una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Por qué eres cristiano? Miles de personas respondieron, y sus respuestas son un testimonio vivo de cómo Dios transforma vidas. Así que hoy escucharemos algunas de esas respuestas. Historias reales, palabras sinceras y razones que nos recuerdan que la fe no es casualidad, sino encuentro. Acompáñame hasta el final, porque también compartiré una reflexión sobre lo que significa realmente ser cristiano hoy en día. Usuario pregunta, ¿por qué eres cristiano? Hace unos años me convertí al cristianismo cuando falleció mi abuelo. Fue la experiencia más triste que he vivido y Dios me ayudó a superarla. ¿Puedes decirme por qué eres cristiano? Solo lo pregunto porque me interesa. Que Dios los bendiga a todos. Respuesta 1. Mi futura esposa me llevó a Cristo. Me criaron como cristiano, pero nunca fui seguidor de Jesús. Fui a su grupo de estudio bíblico universitario y comencé a aprender. Pude ver la alegría que la comunión traía a su vida. Más aún, pude ver en ella los valores cristianos, y fueron esos valores los que me atrajeron hacia ella. Mirando atrás en ese sentido, me sentí atraído por Jesús. Aprendí un poco sobre Jesús durante ese tiempo y comencé a orar un poco. En un momento dado, estaba sentado en mi coche y simplemente dije, Dios, creo en ti y en que enviaste a tu Hijo y que Él murió por nuestros pecados y resucitó y ahora está sentado contigo en el cielo. Y desde ese momento he estado seguro de mi salvación. Ahora veo algunos de esos valores en mí cada vez más, a medida que paso más tiempo y comunico con el Señor. Jesús es maravilloso y espero poder ayudar a tantas personas como pueda a conocerlo. Respuesta 2. Me crié en un hogar cristiano, pero en cuanto cumplí 18 años y me mudé, decidí que ya no necesitaba a Dios. Durante un par de años, perseguí todo lo que el mundo prometía que me haría feliz: fiestas, relaciones, éxito según mis propios términos. No tardé mucho en darme cuenta de la verdad. Sin Dios, me sentía sola en una habitación llena de gente, deprimida en los días más soleados y temiendo el mañana antes incluso de que llegara. No tenía pasión, ni motivación, solo era un cascarón vacío. Entonces, a los 21 años, todo cambió. No volví a Dios porque la vida se volviera más fácil. Volví porque Él era el único ancla que nunca se movía. Las tormentas siguen azotando, las facturas, los desengaños, la incertidumbre, pero ahora sé quién está de mi lado. Cuando llega una crisis, Él es el primero al que llamo. Cuando ocurre un milagro, Él es el primero al que alabo. He aprendido que el amor verdadero no se encuentra mirando hacia adentro, sino mirando hacia arriba. Puedes dedicar tu vida a ayudar a los demás, y eso es hermoso. Pero incluso la causa más noble deja un vacío si Dios no está en el centro. Solo Jesús llena ese vacío. Solo su amor convierte la supervivencia en alegría, los altibajos en adoración y los momentos bajos en crecimiento. Respuesta 3. En gran parte porque considero que las pruebas históricas de la resurrección de Cristo son convincentes. Llevo casi una década estudiándolas y estoy más convencido que nunca de que Cristo resucitó de entre los muertos. He analizado las explicaciones alternativas. La teoría de la alucinación. La teoría de la conspiración. Quizás Jesús no murió. Quizás se trató de algún tipo de trastorno psicótico compartido. Ninguna de ellas funciona. Las he estudiado durante años y años y estoy convencido de que no pueden explicar lo que sucedió. Creo que la única forma de explicar cómo comenzó el cristianismo es que Cristo resucitó de entre los muertos. Sin la resurrección, el crecimiento explosivo del cristianismo se vuelve inexplicable. Respuesta 4. Nací en la oscuridad, la abandoné después de que me rechazaran por hacer preguntas, desarrollé graves problemas mentales, conocí a mi actual esposa y fui a la iglesia de mi madrastra. Después de eso, decidí entregar mi vida a Cristo. Quiero servir a Cristo y estar con Él, y no volver a caer en la oscuridad. Respuesta 5. Tengo 26 años y la mayor parte de mi vida en esta tierra no ha sido más que dolor, desde una infancia abusiva hasta intentos de suicidio y consumo de drogas. Soy cristiano porque Jesús cambió eso para mí. Siempre me he odiado a mí mismo y he pensado que me merecía todo el dolor que sentía, pero Jesús cambió eso para mí. Desde que me comprometí con Él, he sentido un gran cambio en mis problemas mentales y con las drogas, y simplemente lo amo y siento que Él también nos ama a todos y solo quiere estar aquí para los quebrantados y los miserables. Que Dios te bendiga con todas las bendiciones que ni siquiera podrías empezar a esperar. Respuesta 6. En mi caso, soy cristiano porque, a través de Jesús, encontré no solo una religión, sino una relación que da sentido tanto a la alegría como al sufrimiento. Cuando la vida se siente frágil o injusta, la fe me recuerda que el amor tiene la última palabra, no la pérdida. El cristianismo no se trata solo de reglas o creencias, se trata de la historia de un Dios que se acercó, que sufrió,
perdonó y resucitó para que nunca estuviéramos solos en nuestro dolor. Es esa esperanza la que me sostiene, la de que incluso en la muerte hay vida, y que incluso en el dolor puede haber gracia. Al igual que tú, he pasado por la pérdida, pero he descubierto que cada oración, incluso las quebrantadas, son escuchadas por un Dios que sabe lo que es llorar. Que Dios te bendiga también y te dé paz para tu corazón y consuelo para tus recuerdos de tu abuelo. Respuesta 7. Me crié en una escuela cristiana conservadora que me alejó de la religión con un concepto sesgado del cristianismo. Encontré a Jesús y volví a leer las Escrituras. Decidí que Jesús era una persona a la que podía seguir. Me uní a una iglesia progresista. Respuesta 8. A los 13 años ya era un agnóstico convencido y, en ese momento, solo tenía un recuerdo lejano y vago de lo que era la iglesia. Cuando me fui a estudiar a la universidad, era un escéptico convencido, adherido al naturalismo, que rechazaba por completo las afirmaciones doctrinales del cristianismo, pero seguía teniendo una opinión favorable de su ética general. Y cuando conocí a cristianos que realmente vivían según esa ética, admiré sus vidas, aunque rechazaba sus creencias fundamentales. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la base de mis propias creencias. No podía encontrarle sentido, propósito o fundamento a la ética que anhelaba basándome en mi compromiso filosófico con el naturalismo. Y al intentar vivir de acuerdo con esa ética, comencé a darme cuenta de que había algo en mí que se resistía a ello, o que lo descartaba por completo cuando era contrario a algo que yo deseaba, como una mujer atractiva. Eso me llevó a darme cuenta de que no tenía el poder en mí mismo para vivir la ética que admiraba de manera coherente. Diría que ese fue el momento en el que Dios me dejó boquiabierto, por así decirlo. Vi claramente que no era una buena persona y que no podía llegar a serlo por mí mismo. O bien había algo fuera de mí que podía transformarme, o bien tenía que resignarme al hecho de que era una criatura bastante miserable. A partir de ahí, me sentí mucho más dispuesto a aceptar los fundamentos del cristianismo. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? ¿Cuál era el tema y el propósito general de las Escrituras? Finalmente, tomé la decisión de seguir a Cristo y no me he arrepentido ni un segundo en las décadas que han pasado desde entonces. Respuesta 9. Soy cristiano porque tengo pruebas de que Jesús es real. ¿Acaso apareció de repente? No, pero al buscarlo, lo encontré. Y tú también puedes hacerlo. Verás, no se trata de que Él te demuestre que es real de la nada. Se trata de buscar más a Dios para llamar su atención. Cuanto más lo busques, aunque no tengas pruebas, a pesar de la falta de pruebas, más se te aparecerá al final. No será hasta que elijas creer sin pruebas cuando Él te proporcione las pruebas que buscas. Respuesta 10. Nací cristiano, pero mis papás dejaron de ir a la iglesia después de que naciera mi hermano. Demasiado ruido en la iglesia, no había sala para bebés. De niño, iba a la iglesia con amigos de vez en cuando. Empecé a ir a la iglesia de nuevo en 1999 o 2000. Me mudé en 2006 y no me gustaban las iglesias de donde me mudé, así que dejé de asistir. Empecé a leer la Biblia de vez en cuando mis hijos eran pequeños. Ellos iban a la escuela bíblica de vacaciones, pero en realidad no estudiábamos la Biblia y éramos poco fervientes. Empecé a ir a la iglesia de nuevo en 2022. Empecé a leer la Biblia y a estudiarla, y traté de ser menos del mundo, pero son pequeños pasos. Al crecer, tuve una formación cristiana muy errónea, en la que se consideraban aceptables las prácticas ocultistas, como está bien hacer horóscopos y leer el tarot. Respuesta 11. Creí en Dios toda mi vida. Nací y crecí como católico, y me obligaban a ir a la iglesia cuando era más joven. Por supuesto, iba a la iglesia por razones equivocadas. Me hacía sentir bien por ir, como si fuera una buena persona. Dios nunca formó parte de mi vida cotidiana, solo los domingos iba a la iglesia. Avancemos unos años, tengo casi 30, me han dado de baja con honores de los marines, pero tengo mis problemas. Me volví alcohólico, me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y ansiedad severa, así que el alcohol era mi rutina diaria. He tenido tantas experiencias cercanas a la muerte que ni siquiera es gracioso. Probé la opción de la rehabilitación, que no me ayudó. He tenido psiquiatras que literalmente se han rendido conmigo, nada me ayudaba. Hasta que un día, el 28 de junio de 2023, dejé de beber. Claro que ya había alejado a mi novia de mi vida, junto con muchos amigos, pero ya estaba harto. Acabé ingresándome en el hospital para no morir por la abstinencia, pero desde entonces estoy sobrio y no he vuelto a mirar atrás. En Alcohólicos Anónimos insisten en tener un poder superior. Lo pongo entre comillas porque no todo el mundo cree en Dios. Dios me mantuvo con vida durante todo esto y yo vivo a través de mi testimonio. Después de salir del hospital, unos 6 meses más tarde, un buen amigo mío me convenció para que fuera a su iglesia. Era una iglesia bautista, algo nuevo para mí. Es como si aquel domingo Dios me hubiera hablado directamente y me hubiera dado cuenta de que había vivido 30 años de mi vida en la oscuridad. El 8 de octubre de 2023 me convertí en un creyente renacido. Entiendo la palabra de Dios y nuestro propósito en la tierra. Estoy sobrio hasta el día de hoy, gloria a Dios, y haré todo lo posible por difundir la buena nueva, que cualquiera, independientemente de lo que haya hecho o de lo que esté pasando, puede experimentar el amor y la misericordia de Dios.
Respuesta 12. Soy cristiano porque Dios me abrió los ojos sobre la forma en que estaba viviendo. Fingía que Dios no existía y llevaba una vida de rebeldía. Vivir para Él es la forma más sensata y segura de vivir. Ahora sé que tengo vida eterna y que Él está siempre conmigo y me acompañará hasta el final. Cada historia que escuchamos hoy tiene algo en común. Jesús cambió sus vidas. Y esa es la verdadera razón por la que somos cristianos. No por costumbre ni por herencia, sino porque un día nos encontramos con el amor más grande del universo. Ser cristiano no significa ser perfecto, sino haber sido alcanzado por la gracia. Y si tú estás viendo este video y te has preguntado si Dios realmente existe, te invito a hacer una simple oración. Señor Jesús, si realmente eres real, muéstrame tu amor. Entra en mi vida y hazme nuevo. Y créeme, Él responderá. Gracias por acompañarme en este video. Déjame en los comentarios, ¿por qué tú eres cristiano? Suscríbete si quieres más historias y reflexiones de fe. Y recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida.